Vamos a orar. Amado Dios, te doy gracias por la oportunidad que tú nos das, Señor, de compartir juntos estos momentos y de aprender más de tu palabra. Y te pido, Padre, que en estos momentos ahora tú nos guíes, que sea tu Espíritu Santo el que administre la comunicación, que se diga y se oiga solamente lo que tú quieres que entendamos hoy. Te pido esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hace algunos años se publicó en el periódico de cierta ciudad una carta donde la persona, el escritor, expresaba lo siguiente: señores, no sé por qué la gente asiste a la iglesia. Llevo 30 años de congregarme. En ese tiempo he oído unos 3,000 sermones. Pero por más que lo intente, no recuerdo ninguno de ellos. Así que me parece que los pastores pierden el tiempo y nos hacen perder el tiempo con sus mensajes. Bueno, como ya se imaginarán, eso desató toda una serie de controversias. La gente escribía con una opinión y con otra, y los más contentos eran los dueños del periódico porque su circulación iba en aumento. Hasta que por fin una persona mandó esta carta en respuesta. Y decía lo siguiente: llevo 30 años de casado. En ese tiempo, mi esposa me ha preparado unas 32,000 comidas. Pero por más que lo intente, no recuerdo el menú de ninguno de ellos. Pero esto sí lo sé: todas ellas me dieron las fuerzas que necesitaba para servir y para trabajar. Si mi esposa no me hubiera dado esos alimentos, mi cuerpo hoy estaría muerto. Y de la misma manera, si no asistiera a la iglesia para recibir el alimento espiritual, entonces mi espíritu hoy estaría muerto. Eso nos lleva a la pregunta: ¿dónde encuentras las fuerzas para vivir? ¿Dónde encuentras el poder para resistir la tentación, para superar los problemas, para vivir con esperanza y para ayudar a los demás? En realidad, solo podemos encontrar esas fuerzas en Dios, porque nuestro Dios es un Dios fuerte, es un Dios poderoso. Y por supuesto, una de las cosas que Dios usa para fortalecernos es la predicación de su palabra, es el congregarnos con otros creyentes. Pero a final de cuentas, el poder y la fortaleza no está en la predicación o en la alabanza o en cualquiera de estas otras cosas, sino está en Dios. Y Él nos la suministra por medio de la predicación y la alabanza y la oración y todo lo demás. Dios siempre obra con poder en el mundo. ¿Para qué? Para que Él sea exaltado, para que su reino se extienda y para que su pueblo se levante. De hecho, uno de los títulos proféticos de Jesús que fue revelado a través de Isaías es precisamente este: Dios fuerte, o en otra traducción, Dios poderoso, o en otra traducción, Dios invencible. Isaías 9:6 nos dice: porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Por medio de Isaías, Dios reveló que vendría a este mundo un rey perfecto. Él no sería como los gobernantes de los que hemos visto muchos, corruptos y débiles, insensatos, sino que sería
el Rey perfecto que todos necesitamos. Y la semana pasada vimos el primero de los 4 títulos que se le dan a ese rey en este pasaje, que es consejero admirable. Ahora vamos a ver el segundo título, Dios fuerte. Qué irónico es pensar que ese bebé acostado en un pesebre es el mismo Dios fuerte. Parece una contradicción. Que hay más indefenso que un bebé. Ni siquiera se puede alimentar solo. Un bebé solo no puede hacer nada. Pero cuando Jesús nació de María, nació el mismo Dios fuerte que se hizo hombre en ese momento. Pero me doy cuenta de que muchas veces nosotros no reconocemos su poder. No reconocemos el poder de nuestro Dios fuerte. Y una de las maneras en las que el pecado nos afecta a nosotros como seres humanos es que nos hace ignorar el poder de Dios. Hay que entender que el pecado no es solo algo que hacemos, sino que es algo que está en nosotros y que nos afecta. Y una de las cosas que afecta es nuestra perspectiva. El pecado nos hace ver las cosas mal, nos hace ver las cosas equivocadamente. Y entonces incluso pensamos que el bien es débil y que el mal es poderoso. Vemos a un criminal con su metralleta y decimos, no, pues eso sí que es poder. Y luego vemos a un predicador que camina por ahí con su Biblia en la mano y decimos, ay, pobre ingenuo, tan indefenso que está. Y por eso, porque pensamos que el mal es fuerte y el bien es débil, nos dejamos llevar por el mal, porque pensamos que representa el poder. O por lo menos si no nos entregamos al mal, nos desanimamos y pensamos que realmente no vale la pena luchar por el bien y vivimos como si fuéramos ratoncitos ahí escondidos entre las paredes tratando nada más de evitar que nos hagan daño y que nadie nos vea. A veces nuestra percepción de la debilidad de Dios también tiene que ver con los cuadros típicos que hemos visto de Jesús. Y debido a la tradición y la cultura de nuestros países, muchas veces nuestra fe se ha basado más en imágenes, en cuadros, en cosas, en representaciones artísticas, que en la palabra. Y eso entonces nos lleva a ciertas equivocaciones. Por ejemplo, vemos los cuadros de la Navidad. Y la gente nos dice, mira, ahí está Dios, acostado en ese pesebre. Y entonces, sobre todo con la ingenuidad de un niño, fácilmente podemos pensar, bueno, si ese bebé es Dios, es muy débil. Me da ternura, pero no me da mucha confianza de que me pueda ayudar o de que me pueda rescatar. Y entonces por esa idea que tenemos de que es un diosito así tierno, qué lindo, pero no, poderoso, para eso tengo que buscar a otros. Y entonces recurrimos a otros personajes, a otras figuras que nos parece que tienen más poder. Incluso al frente de muchas iglesias vemos la figura de Jesús en los brazos de su madre. Y si eso es todo lo que tenemos sin explicación, pues en esa imagen, ¿quién parece tener más poder? ¿Quién parece tener más autoridad? Siempre hay que recordar que aunque los cuadros representan cosas que sucedieron, claro que sí, ¿por qué no? Pero ningún cuadro es capaz de explicar su significado. Es como lo que platicábamos la semana pasada, de tratar de conocer a alguien por medio de una fotografía. La fotografía te enseña algo de su apariencia, sus rasgos, pero no te muestra quién es la persona. No sabes cómo es.
No sabes si es una buena persona o una mala persona. Solamente te muestra ciertas cosas. Y así es también cuando solo nos imaginamos que la Navidad y que el nacimiento y todas esas cosas, pero sin la explicación que nos da la Biblia. Entonces eso no nos muestra la gloria que Jesús tenía en el cielo con su Padre antes de nacer como un bebé. Si solo nos basamos en el cuadro, entonces pensamos en un bebito chiquito, pero no podemos ver el Dios grandioso, majestuoso y poderoso que se encarnó en ese bebé. Por eso necesitamos siempre la palabra, porque de otra manera vamos a subestimar a Dios. Hace algunos meses mi madre contrató a un hombre para cambiarle todos los pisos de la casa. Yo fui para ayudarle a hacer todos los preparativos y entonces tuvimos que empacar todas las cosas de su casa. Toda la ropa, todos los adornos, muchos de los cuadros, bueno, fue un trabajo. Pero el Señor nos dijo que no teníamos que mover los muebles. Bueno, llegó el día del trabajo y entonces temprano ahí se presenta el hombre para hacer el trabajo y pues era un hombre un poco más chaparro que yo, muy amable y él llega y empieza a platicar con mi mamá y está ahí acariciando, rascándole las orejas al perrito de mi madre. Y yo empecé a pensar, ¿cómo va a mover este hombre los muebles? ¿Dónde está su ayudante? ¿No? Y entonces le digo, oiga, ¿no quiere que le ayude a mover los muebles? Porque algunos están muy pesados. Y me dice, no te preocupes. Y al rato entonces sacó sus correas y sus trapos y sus diablitos que tenía para mover. Y él movió todos los muebles solo, sin ayuda y sin dejar ni un rasguño en todos ellos. Yo lo había subestimado. Yo lo miré y dije, ¿cómo va a hacer todo eso? Pero él tenía una capacidad que yo no me imaginaba. Y lo que yo hice con ese hombre es lo que muchas veces hacemos con Dios. Lo subestimamos. Decimos, no, ¿cómo va a ser? No creo que sea posible. Y no nos damos cuenta de que Dios es fuerte, poderoso, invencible. Si Dios no hace algo, no es porque no puede, es porque no quiere. Pero Dios en sí es mucho más que un bebé. Él es fuerte. Y Dios fuerte no es solamente un nombre que le pusieron a Jesús. Es su identidad. Es quien es. Porque en Isaías 10:21, un capítulo después de lo que acabamos de leer, se usa el mismo nombre, Dios fuerte o Dios poderoso, y claramente se refiere a Dios. Dice, un remanente de Jacob volverá al Dios poderoso. Entonces a veces hay gente que dice, bueno, a Jesús le pusieron ese nombre de Dios fuerte, pero era solo un nombre, no es porque realmente es Dios. Pero eso no puede ser, porque cuando Isaías vuelve a usar el mismo nombre es muy claro que se refiere a Dios, que no se refiere a ninguna otra persona. Entonces no es que a Jesús simplemente le llamaron Dios fuerte, así como hay otros nombres que llevan en sí el nombre de Dios. Es que realmente es Dios fuerte. Y en esto vemos el gran misterio de la Trinidad. Porque Dios, en su esencia y ser, es espíritu. Si no me crees, búscalo en Juan 4, ahí Jesús lo dice. Dios es espíritu. Cuando pienses en Dios, no te imagines una persona, una figura, un viejito barbudo allá en el cielo. No, Dios no tiene forma, no tiene figura. Dios es espíritu. No tiene cuerpo, no es material, es invisible, pero está en todas partes. Y además de esto, Dios siempre ha existido en tres personas, que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y nos preguntamos, ¿pero cómo puede ser? ¿Cómo puede ser un solo Dios en tres personas?
Y creo que la respuesta más simple es que Dios no es como nosotros. O sea, nosotros somos una persona y un ser, ¿no? Y pues Enrique es otra persona y otro ser y así sucesivamente. Pero Dios es un ser en tres personas. Y lo podemos describir, pero no lo podemos comprender. Porque Dios es mucho más grande que nosotros. Pero lo que sí tenemos que comprender entonces es que Dios, que es espíritu, que es invisible, que es poderoso y está en todas partes y existe en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hace 2000 años, una de esas personas de Dios, Dios el Hijo, dejó la gloria del cielo y entró en el vientre de una mujer, de su madre. Sin dejar de ser Dios, Él se convirtió en hombre. Se hizo hombre y nació como un bebé. Y eso es lo que celebramos en la Navidad. Es la llegada de Dios, del Dios que siempre ha existido como espíritu, pero que ahora se encarna, se hace hombre y nace como un bebé, como una criatura. Ese bebé se llama Jesús. Es el Dios hombre. Es el Dios fuerte, poderoso, invencible, que vino para luchar por su pueblo y conquistar a sus enemigos. Y entonces, frente al error que cometemos en pensar que el mal es más poderoso que el bien, o que Dios realmente es un debilucho, la Biblia nos dice la realidad. Que ese bebé que nació en Belén hace 2000 años es el Dios fuerte que nos ha venido a rescatar. Ahora, quiero que pienses por un momento en cómo serían las cosas si esto no fuera cierto. Imagina, por ejemplo, cómo serían las cosas si Dios fuera poderoso, pero malvado. Imagina un mundo donde Dios es así muy poderoso, pero es muy malvado. Entonces, ¿qué esperanza tendríamos? Seríamos como ratoncitos, juguetes entre las patas de un gato, simplemente esperando la destrucción. ¿O qué tal si Dios fuera bueno, pero impotente? La realidad es que así es que mucha gente ve a Dios. Piensan que Él es como un abuelito allá en el cielo. Dicen, ay, que mis nietitos ahí abajo se diviertan. Que es muy bueno, pero no hace nada. Esa es la idea que muchos tienen, pero tampoco es cierto. Dios es poderoso, es fuerte. Él puede salvar. Y también va a destruir a sus enemigos. Y el hecho de que no lo haga todavía es porque es paciente y nos está dando una oportunidad de arrepentir. ¿Cómo serían las cosas si Jesús no fuera Dios? Como si fuera simplemente un hombre con las mismas debilidades que todos tenemos. Quizás lo podríamos respetar, hasta podríamos tratar de imitarlo, pero no podríamos confiar en Él, no podríamos entregarnos a Él, porque Él no podría salvarnos de nuestro pecado, no podría liberarnos del poder de Satanás, no sería digno de reinar sobre todo el mundo. Pero la gran noticia de la Navidad es que el niño que nació en el pesebre es nuestro Dios fuerte. Él puede salvar. Él ofrece el perdón de los pecados a todos los que se entregan a Él. Él puede transformar nuestras vidas. Él responde a la oración. Él puede sanar nuestro corazón y Él va a volver para reinar. Hace años un misionero llegó a un nuevo lugar de servicio en algún país del extranjero. Y cuando llegó tenían un carro ya listo para él, pero era un carro viejo. Y el misionero que se iba y que le estaba dejando este carro le dijo, este carro tiene un detalle que no arranca, lo tienes que empujar para que arranque. Y entonces
el hombre empezó a ideárselas como cuando salía se estacionaba sobre una colina o si no dejaba el motor encendido para no tener que prenderlo. Cuando salía en la mañana iba a una escuela cercana y pedía a los alumnos que le ayudaran a empujarlo para que arrancara. Bueno, tenía todo su sistema para bregar con el hecho de que ese carro no arrancaba. Y así vivió 2 años. Y al final de los 2 años, por motivos de salud, él y su familia se tuvieron que ir y llegó otro misionero para tomar su lugar. Y entonces le está explicando a este nuevo misionero lo que le había explicado a él el misionero anterior. Y le estaba diciendo, mira, tienes que hacer esto. Y estaban viendo debajo del cofre y el nuevo misionero le dijo, ¿sabe? Yo creo que el problema está en que este cable está suelto. Y ajustó el cable y se metió a la cabina y ¡uf! Arrancó el carro. O sea que durante todo ese tiempo, la fuerza, el poder que necesitaba, ahí había estado disponible. Simplemente no había hecho la conexión. Y muchas veces eso es lo que nos sucede a nosotros. Porque nosotros servimos a un Dios fuerte y poderoso. Pero a veces no hacemos conexión con su poder, con su fuerza. Ahora, la primera conexión que tenemos que hacer con Dios, que es la más importante, es la conexión de la salvación. Hacemos esa conexión cuando reconocemos que somos pecadores, que nos hemos alejado de Dios, que estamos separados de Él y que necesitamos su perdón. Y entonces, por fe, porque la conexión con Dios la hacemos por fe. Por fe, entonces, reconocemos nuestro pecado y nos arrepentimos y le pedimos a Dios que nos salve y ponemos nuestra confianza en Jesús. Y si tú nunca has hecho esa conexión con Dios, hoy la puedes hacer y quiero invitarte a que te acerques al final del culto para que hablemos. Esa conexión es la más importante. La conexión inicial de fe con Dios a través de Jesús. Pero quizás tú has hecho esa conexión. Tú sabes que te has entregado a Jesús, estás creyendo en Él, estás confiando en Él para tu salvación. Tú sabes que ya estás conectado con Dios. Pero de repente dejas de confiar en Él para ciertas cosas. O sea, ya le has entregado tu vida, ya sabes que tu eternidad está segura, pero enfrentas un problema ahora, un problema en tu familia o tu trabajo o en tus finanzas. Y dices, ay, ¿cómo me las voy a arreglar? Y se te olvida confiar en Dios. Y pierdes esa conexión. Recuerda que Cristo es nuestro Dios débil, no, fuerte, poderoso, y Él es capaz de ayudarte en esa situación también. Pero la otra cosa que muchas veces hacemos es que en lugar de unirnos al poder de Dios, nos extraviamos. ¿A qué me refiero? A esto, que Dios está trabajando en el mundo. Dios está haciendo cosas. Y Él las va a hacer con o sin nosotros. Entonces, si quiero estar en el centro del mover poderoso de Dios, tengo yo que alinearme con lo que Él está haciendo en lugar de pretender que Dios se ajuste a lo que yo estoy haciendo. Si yo digo, no, ¿qué es lo que yo quiero hacer con mi vida? Ok, Dios ayúdame. Dios va a decir, bueno, no sé si es lo que yo quiero que hagas. Pero si digo, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que haga con mi vida? ¿Dónde te estás moviendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo puedo yo colaborar contigo? Entonces me pongo en el centro del poder de Dios. Déjame hacerte esta pregunta. ¿Piensas que Dios es tu colaborador? ¿O eres tú colaborador de Dios? Es
esa es la diferencia entre tratar de jalar el poder de Dios para que obre y vas a estar luchando mucho tiempo así, o unirte al poder de Dios y dejar que su poder se produzca. Esta Navidad, cuando veas el nacimiento, quiero que recuerdes siempre que ese bebé que ves representado ahí no es solamente un tierno bebé. Él creció, por supuesto, se hizo hombre, murió en la cruz, pero Él es el Dios fuerte que puede salvar, que puede rescatar, que puede restaurar y que está obrando y tiene un plan y un propósito para nosotros y para este mundo. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te doy, Señor, porque tú, Padre, no nos dejaste solos, sino que enviaste a tu Hijo a rescatarnos. Te pido, Señor, que tú nos des entendimiento. Y Padre, te pido por cada persona aquí en esta mañana que está luchando con algo adentro o algo afuera. Oh Dios, te pido, Señor, que tu poder entre en esa situación. Y que podamos ver la transformación que solo tú traes. Y te lo pido en el nombre de Cristo Jesús.